Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde nos estén sintonizando. Bueno, hoy tenemos un nuevo programa. En la Nueva España, las danzas de origen europeo, como el minuet o minueto, la pavana o la contradanza, no solo eran símbolo de estatus y refinamiento en los salones virreinales, también se transformaron al mezclarse con los ritmos y sensibilidades locales, por supuesto. En este episodio tendremos una conversación donde exploraremos cómo estas danzas históricas europeas viajaron a tierras novohispanas, se adaptaron a un nuevo contexto y dejaron huella en la cultura. Esta huella aún resuena en nuestras tradiciones y de eso vamos a hablar. No se vayan, esto es Voces del Otro Lado. Voces del otro lado. Voces del otro lado. Abraza tu identidad. Bueno, continuamos con el programa y hoy viajaremos por el pasado a través de una conversación con la maestra que tenemos aquí con nosotros y que les presentaré en un momento. Pero antes de presentárselas, les presentaré a Fer Salgado. ¿Cómo estás hoy, Fer? Hola, Mox, muy bien. Un gusto estar nuevamente un episodio más contigo y con nuestros suscriptores. Y bueno, el día de hoy, como dices, tenemos una invitada que en lo personal aprecio bastante, admiro muchísimo. He tenido la fortuna de tomar clase con ella, de bailar en su compañía y es para mí un gusto que esté ella con nosotros el día de hoy. Bueno, y para continuar, pues sí, les presento a la maestra Margarita Dardón. Ella es profesora y bailarina de danzas históricas y bueno, ella va a compartir con nosotros a ver cómo es la técnica, si hay una formación especial y sobre todo esta magia de traer al presente estos bailes que están llenos de teatralidad, la verdad, yo por lo menos cuando los he visto son wow. Entonces, pues con nosotros está la maestra Margarita Dardón. ¿Cómo estás, Margarita? Muy bien, muchísimas gracias a ambos por la invitación. Fernando, Martín, muchísimas gracias. Pues me siento muy contenta de tener un espacio para hablar de mi trabajo y bueno, pues aquí estoy. Pues muy bien, Margarita, y pues vamos a empezar para que tengamos un poquito más de tiempo porque siempre se nos va volando, así que de una vez nos vamos. A mí me interesa mucho, yo debo decir que conozco a la maestra desde hace mucho tiempo y yo te conocí entrenándote en danza clásica, en ballet clásico, y de pronto me entero que ya das un giro hacia las danzas históricas. ¿Cómo es que descubres este estilo y qué fue lo que te atrapó pues sí, de estos géneros dancísticos? Híjole, pues voy a intentar resumir muy breve ahí, porque he dado varios giros en mi vida. Debo decir que yo inicié en la danza contemporánea. Yo era Okey. muy chavita y empecé bailando. Yo era alumna de Adriana Siqueiros y ella me invitó a bailar en el homenaje a su padre, que lo montó Ana Sokoloff para el cincuentenario del Palacio de Bellas ¿Qué Artes. obra montó Ana Sokoloff para este homenaje? Montó la Marcha de la Humanidad, basada en este mural de David Alfaro Siqueiros. O sea, hizo una obra en Especial, específico para él. sí, sí, Mira así qué es. bien. Entonces, yo era muy jovencita, tenía 16 años cuando yo debuté en ese gran teatro y me quedé prendada y fascinada de esta forma de baile, de esta fuerza. Sin embargo, yo tenía pocos estudios. Yo tenía unos cuantos añitos de haber estudiado con Adriana Siqueiros y recuerdo que Ana Sokoloff me dijo: "Necesitas técnica, Margarita, ¿por qué no haces algo de ballet?". Fíjate, yo hice ballet por Ana Sokoloff. Sin embargo, en mis sueños no estaba bailar como princesa de estas de hadas del ballet, sino estaba estas imágenes de las mujeres con sus rebozos y con unas manos poderosas que nos hacía Ana Sokoloff poner, ¿no? Yo buscaba una identidad en la danza. Claro. Después de 7 años de estudiar ballet en una escuela, muy formativa, que era en aquel entonces Gitanjáfora. Sí, ahí fue desde donde yo te ubico perfectamente con Farailda, o sea, definitivo. Así es. Bueno, recordarás que en aquellos años, 80s, 90s, la oferta para estudiar danza contemporánea y bueno, es una problemática actual. ¿Cuál es la técnica formativa, no? Creo que esa es la pregunta que nos seguimos haciendo.
Ujú. Entonces, la Graham no era tanto de mi agrado, entonces pensé que el ballet podría ser una técnica alternativa. Ajá. Sin embargo, yo no sé si tú recuerdas este grupo que se llamaba Teatro del Cuerpo, Sí, claro. que lo dirigió Faraila Sevilla y que Sí. hacía unas propuestas completamente contemporáneas, pero ojo, todos sus bailarines se entrenaban en el rigor del clásico. Entonces, pues yo también sabía que si quería hacer cosas en la danza, pues tenía que tener una formación, ¿no? No nada más por el gusto, sino con, pues, unas bases técnicas, Claro. ¿no? ¿En qué trabajabas? ¿Cuál era este trabajo que tenías para sobrevivir? Daba clases en ¿De la ballet? Olin, di clase en la escuela Nelly Campobello, di clases en la Olin Yolistli y etcétera. Incluso trabajé como modelo para pintores en San Ah, okey. Carlos, o sea, distintos trabajos, ¿eh? Sí. Y es algo de lo que yo me siento muy orgullosa. Yo tengo muchos desnudos en mi casa hechos Por de pintores muy pintores, buenos, me imagino. sí, claro, y algunos experimentales y algunos en formación. En fin, para ser independiente, pues es una cosa muy fuerte en el arte, ¿no? Sí, Y y creo que más lo y logré. más en la danza, maestra. O sea, sí es Sí. verdad, en el arte es complicado, pero yo creo que la danza es la disciplina más de todas, ¿no? Así es. Sí, la danza además es muy celosa. Yo veo, por ejemplo, los músicos, disciplina a la que admiro muchísimo y ahorita seguramente vamos a hablar de ello. Los músicos pueden, estar en la sinfónica, unos días y luego irse con la sonora santanera, si Por necesitan ejemplo. unas, alientos de metal o una percusión o algo. Los bailarines no, nos rompemos el cuerpo si hacemos tantas cosas. Entonces, los bailarines, nuestra profesión es muy celosa y Pero tenemos que estar, pues, solo sobre una línea, ¿no? sí, Para aunque sí hay que decirlo, es verdad, o sea, por la necesidad tal vez, no sé, algunos por gusto, pero muchos bailarines sí hacen eso, maestra. Aparte de estar, por ejemplo, en su compañía, una compañía, por ujú, ejemplo, de contemporáneo, también bailan en shows, también van y se meten a la comedia sí. musical, también van y acompañan a cantantes comerciales de música, popular y todo. Pero sí tienes razón, es un poco más complicado para los bailarines que para los músicos, Claro. definitivamente. Sí, bueno, ese es un tema muy importante, las oportunidades laborales, ¿no? Y bueno, yo en mi caso, insisto, encontré mi independencia a partir de que comencé a ser A dar clase. docente y en paralelo, pues, a desarrollar otro tipo de proyectos. Sí hubo un desencanto, debo decirlo, en el ambiente de la danza contemporánea, y en general, ¿no? Entonces, ¿Por qué, como es maestra? quizás por esta falta de oportunidades, quizás porque los grupos que estaban, como ya estructurados, como ya armados, pues, quizás no necesitaban un miembro nuevo y, Sí. en fin, pues, no sé, quizás hasta un poco de suerte, ¿no? No encontré el grupo, no encontré la gente. Y en ese trayecto me encontré a Alan Stark. Okey. Y debo confesar que también yo vivía un luto personal muy fuerte, que era el fallecimiento de mi madre. Entonces, como que encontrarme en este momento a la figura, tan amorosa de Alan Stark, a mí me cobijó en un momento O sea, difícil. que Alan Stark, para quienes no sepan quién es, dinos un poquito quién es, nada más brevemente de qué era lo que él te como maestro, qué clases impartía, qué era lo que hacía. Claro que sí. Mira, Alan Stark fue un maestro investigador de danzas históricas, pionero en México, quizás también como maestra Bodil Jenkel, tienes toda la razón. Este, lo que comentamos antes fuera del aire, pues un maestro que se Y enamoró de la cultura él mexicana fue y tu él se primer vino. maestro. Sí, claro, fue ¿Y él de qué nacionalidad era? maestro inglés, nació Okey, en Essex en 1928 okey. y Casi vivió las no, no es cierto, será una broma, pero mal aplicada.
Y bueno, pues yo tomé con él muy, muy joven la primera clase, debo decirlo. Yo estudiaba en una escuela de iniciación artística 4 Okey. y yo era adolescente y estuvo el temblor del 85 y nos fuimos refugiados al Cenididanza, a las instalaciones de la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello, que por las mañanas albergaba el Es Cenididanza y donde al CIC. estaba antes. Actualmente el CENIDI Exactamente, está en el Centro Nacional de las Artes. exactamente. Entonces, fíjate qué cosas te pueden marcar tan joven. Yo tenía, insisto, como 16 añitos, 17 por ahí, y tomé 2 cursos que me Ujú. marcaron toda la vida. Uno, metodología de la enseñanza del ballet con Gloria Contreras, Okey. y otro, danzas históricas con Alan Starr. Estos 2 Nunca cursos imaginé que me iba a marcar eso de está por bien. vida. ¿Estos Claro. 2 cursos los tomaste en la escuela de iniciación? No, en el Centro de Investigación, De en el CENIDI. CENIDI Dance. Okey. Y bueno, ahí fue las primeras clases que yo tomé. Honestamente, Martín, yo sentía que decía, bueno, ¿y estas cosas europeas qué tienen que ver conmigo? La nobleza, no tiene nada que ver conmigo ni con mi presente. Eso lo pensé durante mucho tiempo y debo confesar, hasta que conocí el danzón. Y cuando supe que el origen del danzón eran las contradanzas, cambió toda mi perspectiva de las danzas históricas y entendí que eran las tatarabuelitas casi de todas las danzas. Maestra, por ejemplo, esto te marcó y definitivamente, pues sí, fue lo que te hizo dedicarte a esto. Eh, ¿cuál es la diferencia que encuentras? ¿Cómo se enseñan estas danzas hoy? Porque supongo que había una diferencia de hace 25 años, no sé, 20 años cuando tú las estudiaste. Ahora, ¿cómo se enseña esta danza novohispana, estas danzas históricas novohispanas? ¿Cómo y dónde se enseñan el día de hoy? Okey. Bueno, ahí vamos a hacer un encuadre. Las danzas históricas se le ha llamado a un campo de estudio que tiene que ver con las fuentes documentales, es decir, las danzas que están escritas y descritas en tratados antiguos, fundamentalmente europeos, hay que decirlo. Ujú. Entonces, bueno, hay tratados muy importantes ingleses, españoles, italianos, ¿no? Los más antiguos. Entonces, ¿qué es lo que pasa para entender las danzas, que estas danzas europeas que vienen a la Nueva España? Asumimos como algo que es un de facto, pues, que se bailaron aquí, porque hay partituras, porque hay referencias, porque hay menciones en guiones de teatro. Es decir, referencias están dispersas en distintos, documentos, ¿no? En cronistas, que Sí, hablaban de estas pero mi danzas, duda es ¿no? también, maestra, la que está todo este fundamento, digamos, Ujú. entre comillas, teórico, documental, pero, ¿cómo se lleva a la práctica? Sobre todo, pues, después de tanto tiempo, ¿cómo han prevalecido todos estos, los pasos, las coreografías, las figuras, los dibujos en el espacio? ¿De qué Okey. manera han prevalecido y de qué manera pueden, digamos, ser o tener una seguridad de que tienen cierta originalidad, pues? Claro, claro. Bueno, déjame terminar un Okey. poquito, la pregunta anterior. No ha habido hasta ahorita un manual, que aparezca en la Nueva España. El manual más antiguo es de Domingo Ibarra, que es, siglo XIX, ¿no? Am, sobre estos manuales que conocemos europeos, pues evidentemente lo que hacemos es estudiarlos. Okey, ¿cómo son esos manuales? No todos son iguales. Entonces, hay que decir que danzas históricas podríamos hablar que es como el género, Ujú. pero entonces hay que ponerle su apellido, danzas históricas renacentistas. Okey, para las renacentistas hay varios tratados del maestro Guglielmo Hebreo, de Antonio Cornasano, ¿Y de estos manuales, maestra, son
dibujos, son solo descripciones, Son descripciones. descripciones, Y vienen sí, las partituras. okey. Y vienen también láminas con ciertas. Te traje por ahí algunas Okey. imágenes Ojalá para que que podamos sí, verlas, ojalá que ¿no? las Claro, sí, podamos sí. ver. Y luego las podemos, las puedes proyectar, ¿no? Entonces, allá hablamos de las renacentistas, que mayormente son italianos, los manuales. Están los del siguiente periodo, los barrocos, y entonces hay que diferenciar barroco español, barroco francés. Ahí sí, el barroco francés, sobre todo, hay una partitura, se diseña, Luis XIV manda a sus, a Pierre Beauchamp y a Raoul Follet a hacer un sistema de notación. Dijo: "A ver, a mí me gusta mucho la danza, y así como los músicos tienen su partitura, yo quiero que ustedes me inventen un sistema de notación Sí, como para crear su escribir". propio código, ¿no? Exactamente. Pero no es el mismo sistema que el que tenía, Laban, ¿o sí? Esa es una pregunta muy interesante. De estos sistemas antiguos, hay una cierta similitud de lo que hizo Rudolf von Laban en el Ujú, siglo XX, ¿no? ujú. Hay una cierta similitud a unos formas de escritura de danza muy antiguos. Em, s- Esto es una hipótesis, no lo podemos saber de cierto, que quizás Laban se pudo Von inspirar en Laban se alguno inspiró de en ellos. Sí, estas partituras. pero bueno, son diferentes, ¿no? Okey. Ahora, lo que más nos cuadra con la Nueva España son los tratados españoles, ¿no? Este, y lo que ellos mayormente tienen es descripciones, en la mayoría de los casos, incluso algunas descripciones del trazo coreográfico, pero ¿qué crees? En algunos manuales utilizaron el sistema francés, Okey. que te comento, ¿no? Ujú. Entonces, con cierta, ojo, ni siquiera los músicos que tienen una partitura antigua pueden decir así Así cien era, por ¿no? ciento, Claro, no. así era. Maestra, y después de todo esto, sí, o sea, que a mí me queda claro que esto evidentemente requiere de una gran investigación, que es lo que tú haces. ¿Y en qué momento y por qué y cómo decides formar una compañía en la que se bailen estas danzas? Pues mira, esta pregunta está directamente relacionada con el maestro Alan Stark. Okey. En el 2008 celebramos su 80 aniversario y quizás fue la última función, lo hicimos en la sala Miguel Covarrubias y bailamos unas danzas muy lindas y hubo música en vivo y tuve el honor de ser pareja del maestro Alan en su homenaje, Bailando. bailando, sí. Y pues al año siguiente me llega una invitación para la universidad, la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Ujú. para el Día de la Danza, y Alan me dijo: "Hazla tú". Ah, O sea, ya también al ya estás maestro lista, Alan ¿no? y, Como pasando la sí, batuta también un Ujú. poco, ¿no? y un poco también él asumiendo que ya había cerrado un ciclo, ¿no? No, y que tenía que dejar un legado y alguien que continuara con este legado, ¿no? Sí, y mi primera disyuntiva era cómo me voy a llamar. Entonces, pues tomé este nombre de una danza que me gusta mucho, que es la zarabanda, ¿no? Sí, nos Mucha explicaba ahorita banda. fuera de micrófonos la maestra lo que significa o lo que implica la danza de la zarabanda. Me gustaría que nos contaras un poquito otra vez más. Bueno, tanto la zarabanda como la chacona son danzas que fueron prohibidas, fueron, motivo de censura por su carácter, sensual, por esta influencia también afro. Son danzas que es difícil decir o son del viejo mundo o son del nuevo mundo, porque justo surgen en estos procesos de intercambio, de ida y vuelta entre Europa y América, y también que cobijan una influencia negra. Entonces, hay al menos 3 continentes participando en estas danzas,
el viejo continente, Europa, América, con toda esta influencia indígena, pero también los esclavos negros que llegaron de África, Claro. ¿no? Claro. Y entonces, bueno, zarabanda todavía es una palabra que se utiliza en Centroamérica, ¿no? Y que significa fiesta, ¿no? Dice, ay, me fui a una zarabanda anoche, o andaba yo de zarabanda, Sí. ¿no? Entonces, esta palabra, yo la acuño también como una danza de rebeldía, danza de identidad, ¿no? Que también a mí era una danza bailada por una mujer, ¿no? Entonces, en algunos lugares se atribuía que utilizaba castañuelas, que era ruidosa, que era escandalosa, y en otros lugares decían que también usaban panderos. Entonces, decían que era una danza como de gitanas, como de mulatas, como de, ¿no? Qué interesante y qué apropiado para tu Claro. compañía, ¿no? Sí. Así como oye, maestra, y en tus coreografías, ¿buscas construir narrativas, anécdotas, historias, o escenas que contextualicen históricamente estas danzas barrocas y novohispanas? ¿O tu interés está más en presentarlas como una exhibición estética y técnica del movimiento? ¿Por dónde te inclinas tú en tu compañía? Bueno, debo decir que ha habido varias etapas de zarabanda. Al principio, de verdad, yo no tenía mayor como ambición, sencillamente como preservar. Mi gran angustia era que no se me olvidara el repertorio, porque Okey, como po de manera más sí. como de preservación, ¿no? Sí, como nada más, a ver, este año trabajé estas danzas con estos muchachos, vámonos, conseguí un furito, nos íbamos al Foro Coyoacanense o por ahí otro lado, y entonces yo ya las vestía, yo ya, invitaba a alumnos, exalumnos, uno que otro bailarín, y bueno, ya las hacíamos, incluso con maestros de la Escuela de Iniciación Artística, llegaron a tocar, que era donde yo trabajaba. Entonces, yo vinculaba teoría práctica, daba historia de la danza y además daba danzas históricas, y entonces era Porque como una cosa muy cotidiana además para se hace mí. como mucho más atractivo e interesante, ¿no? Porque yo digo, yo escucho soy maestro también y, pues, escucho mucho cómo hablan los alumnos de las clases de historia de la danza. Entonces, yo siempre le he expresado esta inquietud a la maestra de historia de la danza, ¿no? Por ejemplo, qué interesante sería o qué interesante es que, como tú lo dices, ¿no? Que Ujú, sea una historia como una especie de seminario taller, donde ujú, hables Sí, teóricamente de la danza, pero la practiques también. O claro, sea, así eso es. es muy es muy interesante, interesante y es distinto la experiencia de cómo muy tomar diferente tanto lo teórico como lo a la práctica. práctico. Es muy lindo. Se entendería, creo yo, Sí, mucho más Ujú. corporalmente, porque los bailarines, pues, finalmente el cuerpo es nuestra arma, nuestra Herramienta. herramienta, nuestro todo, ¿no? Y maestra, en tu trabajo coreográfico, de danzas históricas, ¿funcionan como reconstrucción fiel de un estilo o como punto de partida para nuevas exploraciones escénicas? Ahí vamos. Entonces, decíamos que la primera etapa de Sarabanda era solo la preservación como un patrimonio intangible, ¿no? Y ya en esta última etapa, em también bueno, debo confesar que también, comencé a tener la necesidad como de transgredir los propios límites de mi disciplina. mm, Entonces, comenzar a trabajar con músicos, pero luego también cuando estás estudiando el fenómeno, desde los teóricos como Maya Ramos, que ha sido la gran investigadora de este periodo, Okey. me doy cuenta que hay un concepto bien interesante. Ahora le decimos interdisciplina, pero en aquel momento se llamaba, o Maya Ramos le llama la fiesta teatral barroca como acto total, Okey. donde intervenía poesía, teatro, música, danza, recitativos, en fin, ¿no? Y danzas de todas, de las populares como de las cortesanas, ¿no? claro. Entonces, ahí es cuando yo me doy cuenta que es un fenómeno complejo y que no lo puedo abordar solo desde la danza. Entonces, comienzo a trabajar con música en vivo, comienzo a acercarme a la literatura, comienzo a acercarme a también con actores, actrices, y me doy cuenta que este fenómeno complejo lo tengo que abordar así, desde una mirada interdisciplinaria, y entonces sí ya empieza a haber una narrativa. Claro, y además, pues, Claro. exploraciones nuevas, ¿no? Porque, pues, no puedes estar como qué interesante que
con este lenguaje tú puedas explorar y experimentar nuevas formas, nuevas experiencias estéticas, nuevas propuestas de comunicación con las audiencias, ¿no? Eso es bien interesante. Y maestra, también pues eres maestra, eres profesora, que es una labor que yo pienso que debe ser complicado. ¿Cuál es el desafío o cuáles son los desafíos de enseñar un estilo antiguo a públicos y alumnos contemporáneos? O sea, por ejemplo, tú que aprendiste ese, pues yo no sé si será, digo, yo tomé clases como una materia más, pero era así Ujú. como que la tenemos que pasar y bueno, vamos a darle, Exacto. pero no tanto porque, ay, voy a hacer esto porque me encanta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos esto de transmitir a las nuevas generaciones estos estilos antiguos de danza? Bueno, mira, es complejo. Yo pienso que los bailarines estamos en una carrera contra el tiempo. ¿Por la Estamos edad? por la edad. Sí. Queremos explotar y explorar nuestro máximo potencial físico y eso pues sucede en la juventud. Entonces, como maestra, a mí lo que me ha pasado es que, pues, yo los formo o les doy lo mejor que puedo en tanto a ballet o les enseño historia, les enamoro con las danzas históricas y estoy aquí sentada esperando a que regresen, Y cuando ya comprendan la profundidad Claro. del volverán. trabajo que es. Es algo que Volverán. quería mencionar, o sea, realmente creo que también es un estilo que no es para todos y que la formación o las clases que imparte la maestra, o sea, en lo personal son clases que yo llevo muy bien guardadas en mi cuerpo y en mi mente, porque que esta combinación de lo teórico con lo práctico es algo que o sea, que no he visto en alguna otra escuela o con alguna otra maestra, pero sí es muy claro, o sea, yo lo veo como desde ese punto de vista como alumno en ese momento. Yo recuerdo que dentro de mi grupo había quienes no les gustaba y que decían: "Ay, no, qué aburrido, otra vez esto, otra vez aquello, no, vamos a hacer otra vez estas danzas", ¿no? Y a mí en lo personal era una clase que a mí me emocionaba muchísimo ver semana tras semana, porque me gustaba, ¿no? Entonces, por eso creo que no es para todos. O sea, realmente sí es un poco, como De que nicho, ¿no? y que la persona realmente que lo quiera aprender, ¿no? Por ejemplo, alguien que no estudia ballet, alguien que no hace danza contemporánea, ¿puede bailar estas danzas o no? Por supuesto. Es De fácil. hecho, creo que mi abrevadero durante muchos años ha sido la Escuela de Iniciación Artística, donde yo trabajé más de 20 años. ¿Por qué? Porque son chicos que justo llegaban en la edad adulta para estudiar ballet, y no todos tenían oportunidad de insertarse en una escuela profesional. Entonces, si tú les ofrecías una posibilidad de llegar al escenario real con este tipo de danzas, pues muchos de ellos, de manera muy noble lo aceptaban y muchos años yo abrevado de estos estudiantes, ¿no? Sin embargo, sí, insisto, fíjate, bueno, yo soy de la época en la que a alguien se le ocurrió decir la rumba es cultura, ¿no? Entonces, todos andábamos en la rumba y bailando son cubano y bachata y, merengue y no sé qué. Pero yo quiero hacer este símil porque se va a ser comprensivo para mucha gente. Los que llegan al danzón es porque ya llegaron a un punto de madurez y de descubrir esta cadencia y esta belleza de las pausas, ¿no? Mm, Entonces, el danzón a mí me parece que se baila justo a partir de los silencios, del no movimiento, y eso lo entiendes en la edad madura. claro. Entonces, justo a mí me gusta invitar también a zarabanda a gente madura, a gente que ya no está buscando la pirueta doble, el triple mortal para atrás, el no sé O sea, qué, el ¿consideras gran que Batman, los sí, adultos mayores podrían perfectamente bailar este tipo de danzas? perfectamente. De hecho, me acabo de invitar a una maestra maravillosa, preciosa, Olinka Trueba, que es toda una institución de la escuela Nelly Campobello, con estos sabiduría que nos dan los años en la escena, y yo estoy feliz de que ella esté colaborando Sí, conmigo, muy ¿no? activa la maestra. Ujú. Y sí, y entonces, yo, como que ese es el perfil
Es más, te invito, maestro Martina. Mira, ya me dijo súper maduro, ¿eh? No, está muy bien, maestra. Estoy buscando como esta gente que ya no está buscando Sería interesante. el vértigo Del del movimiento, piso, de ¿no? subir, bajar. No, Donde que ya la ya energía está más tienen. asentada, Sí. más power. Fíjate que también ahorita está colaborando conmigo una actriz Ajá. y que es tan dúctil para bailar, que yo estoy fascinada y estamos mutuamente fascinados. Ella me presta la voz para yo ponerle los textos de Sor Juana y yo la invito a bailar y entonces estamos todos saliendo de nuestras disciplinas. Hablando de Sor Juana, maestra, que es mexicana, ¿no? Ujú. En el México actual, donde la identidad nacional y la descolonización de los cuerpos está en el centro del debate, porque es una realidad ahora. Y el eurocentrismo en el arte y la danza en específico es cada vez más cuestionado. ¿Cómo vives tú el hecho de cultivar y transmitir las danzas históricas de raíz europea? Ujú. ¿De qué manera dialoga tu práctica con estas discusiones contemporáneas de nuestro tiempo, del momento, pues sí, o sea, están en boga? Esta es una pregunta preciosísima y justamente ahorita en el punto en el que me encuentro es no solo mirar las danzas europeas, Ujú. sino mirar las danzas que son parte del patrimonio nuestro y que son, que escapan de la lógica europea. Es decir, no son las danzas escritas. Me refiero a danzas como tocotines, me refiero a danzas como, que incluimos en nuestros programas, las danzas populares, las guarachas, ¿no? Y que justamente ese ha sido uno de mis grandes cuestionamientos y que lo planteé en mi tesis de maestría. A ver, si yo me salgo de la lógica europeo, ¿cómo puedo reconstruir danzas que no están escritas? Danzas que sé que existieron, danzas que están referidas por los cronistas, que están plasmadas en los cuadros, en los grabados, pero que no tengo el movimiento, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, esa ha sido toda una apuesta. Primero, pues bueno, desde la tesis justo cuestionar esta mirada occidentalizada que tenemos, Ujú. que, mm, que bueno, pues que nos ha dominado durante mucho tiempo. Y primero cuestionar esta mirada como única visión y decir, bueno, por ejemplo, las danzas de tocotines que ahora fue motivo de este proyecto, pues son danzas que justo, prevalecen a partir de la oralidad o de la tradición. Yo le llamo cuerpo archivo, ¿no? Porque no está en lo verbal, sino en los cuerpos, ¿no? Ujú. Entonces, pues esta investigación ha cubierto la parte etnográfica para poder llegar a ese origen. De la misma manera que la música antigua, sobre todo la música antigua de aquí de México, está buscando las raíces en esta tradición, en el son, jarocho, por ejemplo, nosotros como bailarines, pues también tenemos que acudir a esos cuerpos, archivos y a esas otras fuentes que no vienen en documentos papel, sino que Claro, están, claro. insisto, en el cuerpo, de los músicos tradicionales, de los bailarines tradicionales, pero ahí Y que en el finalmente lugar, la ¿no? transmisión de saberes, pues también se da de esa manera, ¿no? Está como... Y maestra, ¿qué aporta a la identidad mexicana contemporánea Ujú. volver a mirar estas formas de danza heredadas del periodo novohispánico? ¿Cuál sería esa como, pues sí, la aportación que hacen a nuestra cultura, a Claro. nuestro presente, a nuestra En nuestra actualidad. identidad, sobre todo? Bueno, yo creo que, bueno, hay una gran parte que es como divulgar este pasado poco conocido, ¿no? Y también un poco revelar que ese pasado, eh, lo contiene actualmente las danzas tradicionales. Sí. O sea, hay mucho de eso que hicimos en el pasado que lo miras actualmente.
Insisto, por ejemplo, tocotines es una danza viva, es una danza que se sigue bailando en, en la zona ¿Y qué de género Puebla y qué género de danza Veracruz. son los tocotines, maestra? Los tocotines es una danza de las que actualmente se llama danza de conquista. Ah, okey. Y bueno, Sor Juana escribió tocotines. Entonces, ahí hay una cosa muy importante también, Martín. Sor Juana no solo miró la cultura europea. Sor Juana miró sobre todo la cultura nuestra, ¿no? Mexicana, La claro. cultura mexicana, por eso escribió tocotinos, por eso escribió también negrillas o negrillos, villancicos, donde se exaltaba la figura del negro. em, Sor Juana y otros artistas novohispanos formaron parte de un grupo que se les llamó el criollismo. Okey. Criollismo era aquel que era orgulloso de sentirse de la Nueva España, de saberse orgullosamente novohispano, diferente al Al europeo, ¿no? europeo. Entonces, yo creo que eso que quizás mucha gente no lo sabe, pues tendría que saberlo, ¿no? O sea, Pues sí. de Sor Juana sabemos Hombres Necios y qué más, ¿no? Y como que no sabemos que la obra de Sor Juana es vastísima, son 4 Claro. tomos así tremendos, hizo, teatro, letras sacras, hizo autos sacramentales, hizo poesía lírica. El último proyecto que hicimos lo hicimos sobre la lírica personal, estos poemas de amor y desamor que también nos recuerdan mucho nuestras, yo no sé los demás, pero a mí me recuerdan mis juventudes, ¿no? Okey. Bueno, maestra, ¿y cómo consideras la práctica, de las danzas históricas novohispanas en México? ¿Como práctica especializada para un nicho o como parte de una conversación más amplia, sobre danza e identidad? Bueno, Por lo que decía Fer también hace un momento, ¿no? De que no es para No todos. es Él para considera que todos. él que la ha Sí, practicado, pues, yo creo que yo no es. diría sí es para todos, pero yo no la he practicado. O Él, sea, me que refiero realmente a es que no es para practicante, todos bueno, porque ujú. quizás no todos están interesados en ello, ¿no? Que es un poco triste, ¿no? Porque creo que serían cosas que debemos de conocer, por lo menos los que nos dedicamos a la danza, creo que sí serían cosas a las que tendríamos que voltear a ver, ¿no? Claro. Y a practicar también. Bueno, debo decir que las danzas novohispanas son poco conocidas. Entonces, parte de mi proyecto y mi compromiso es hacer una divulgación, ¿no? ajá, Y también algo que debo decir es que este proyecto surge también mayormente en los festivales de música antigua. Y lo decía hace ratito, eh, como disciplina, a mí me gusta mucho trabajar con músicos y estar cerca de ellos, porque es una disciplina de la cual yo he aprendido mucho y invito al resto a aprender, ¿no? Em, no hay festivales de danzas históricas, no hay festivales de danzas barrocas, de danzas renacentistas, de danzas medievales. Sí hay en la música. O sea, los músicos sí hay una tienes especialidad que razón. está preocupada por preservar su historia, ¿no? Y por divulgarla, ¿no? Entonces, debo decir que este proyecto ha sido muy bien aceptado y muy bien cobijado y aplaudido en estos festivales, ¿no? Donde realmente la gente no va a ver si entiende un concierto, ¿eh? O sea, la gente se sienta a Va a vivir la disfrutar un experiencia, concierto, ¿no? claro. No va a ver, ay, ¿qué me habrá querido decir este actor, este autor? Se sienta y disfruta y lo deleita y y nadie se está preocupando sobre si hay un mensaje atrás o si Pero no. Y entonces, cuando además le dices: "Mira, este es un minueto y así se baila", la gente dice: "Me dijeron mucho más de lo que yo venía a recibir". okey, Y entonces, pues nosotros hemos tenido, bueno, un gran aceptación en este tipo de espacios. De ujú. hecho, vamos a estar en octubre en el Festival de Música Antigua del Museo Nacional del Virreinato en Tepoztlán.
Y bueno, pues, o sea, ahí nos hemos presentado N veces, en este templo de San Javier, que es así una joya del barroco, donde no necesitamos nada más. No, pues qué bonito Música, ya con el Sí, danza escenario y el natural, escenario, ¿no? no Bueno, necesitamos nada maestra, más. se nos está yendo el tiempo, mira, rapidísimo, y no hemos platicado casi nada, casi nos nada, queda así sí, como que por pero bueno, encimita. para ir terminando, te voy a hacer unas preguntitas rápidas también, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es tu paso barroco favorito? La floreta. Mm. Brevemente, rapidísimo, ¿nos lo puedes explicar de manera súper breve? Es un paso que es, como un paso de 3, Ujú. pero con las piernas hacia adelante. 1, Mira, 2, 3, tiene Es 1, algo de como 2, 3. parecido con es como el saltadito y Ay. es un paso de 3 y lo sí, es Tiene muy algo lindo. que ver con el paso de folclore que vimos en el otro programa, ¿no? Ujú. Bueno, Sí, para que vean que sí tiene que ver la Por identidad y supuesto las que tiene que claro. ver. piernas. Y el paso también en francés se llama fleuret y es pas de bourrée. Ah, O sea, okey, es paso de 3 también. Y tiene que ver con el folclore, por supuesto. Por su okey. claro. ¿Cuál es el compositor que te gusta más bailar? Bueno, compositores novohispanos hay hermosísimos, Gaspar Fernández, Gaspar Sanz, em, por ejemplo, me encanta la folía de Falconieri, me encanta, también hay una folía hermosísima de Marie, en fin, Lully también en el barroco francés. Okey. Y el vestuario más incómodo, porque, bueno, yo he visto que, sobre todo el de las mujeres es bastante incómodo. ¿Cuál es el más incómodo que digas: "Ay, me cuesta bailar con este", aunque está muy bonito, pero, pues, es que sea súper incómodo? Sí, fíjate, a pesar de que el barroco nos habla de que es muy, muy, digamos, adornado, pero me parece que los vestidos que usamos en el grupo de Alan del siglo XVI, danzas del Renacimiento y del Barroco, que tienen una cola de metro y medio, Guau. son muy difíciles de manejar. Y bueno, sí, el vestuario, define el rango de movimiento. Claro, Ahí sí nos también. define. Claro. Si quisiéramos levantar los brazos, no podemos, Por eso porque la también las sisa no nos lo danzas permite. tienen esa naturaleza, Sí, ¿no? o sea, nadie Las danzas levanta los brazos originales. aquí, todo el mundo los tiene Ah, okey. aquí abajito. Bueno, de alguna manera te obliga a seguir el estilo de manera más fiel, ¿no? Por supuesto. Y ahí también yo quisiera decir que hay un paso que te ayuda a aventar la cola del vestido Ah, para okey. atrás y que no la pises. Claro, un poco lo que hacen también Las con de las flamenco. batas de cola en español. Okey. Totalmente de acuerdo. Sí. Y maestra, si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué corte te gustaría visitar para ver una danza? Ay. Ay, a mí me gustaría estar en la corte novohispana cuando Sor Juana era cortesana y era dama de la virreina. Okey, ¿qué te gusta más, coreografiar o bailar? Ay, eh, las 2 es que es parte de un proceso. Cuando yo me lo pongo en el cuerpo, también lo coreografío y luego me gusta transmitirlo. Hijo, las 2 cosas. Okey. ¿Y recrear la historia o reinventarla? Reinventarla. Muy bueno. ¿Europa como inspiración o México como reinterpretación? Hablando del eurocentrismo. Híjola. México como reinterpretación, totalmente, sí, sí, sí. Muy interesante, maestra. Pues bueno, llegamos al final de nuestro programa, por esta vez. Fer, ¿cómo te despides? Agradecido con nuestra invitada y nuevamente, o sea, como que volvió a surgir en mí esa emoción de volver a bailar con usted, maestro. Cuando quieras, Fer. Pues muchísimas gracias, Margarita. ¿Algo con lo que quieras terminar? Danos tus redes sociales y alguna reflexión o con lo que tú quieras O si agregar. próximamente va a estar dando Ajá. alguna conferencia, algún taller, si imparte clases en algún espacio. Claro. Bueno, pues yo los invito a que visiten mi página de Facebook, que se llama así, Sarabanda Danzas Históricas. Y también tengo mi página que también se llama, el sitio web también se llama así, búsquenlo Sarabanda Danzas Históricas. Y ahí estoy publicando los próximos eventos, si vamos a tener una función, si va a haber una conferencia, mm, todo lo que hacemos ahí se publica. Y bueno, pues, ¿con qué me gustaría concluir? Am,
Pienso que la cátedra de historia de la danza es el territorio propicio para conciliar la teoría con la práctica. Entonces, yo adoro, estar impartiendo esta cátedra de esta manera, teórico-práctico. Muy bien, maestra. Pues nos despedimos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita. Y agradecemos, por supuesto, a Richie, a Galilea, a Carlos, a Valeria y a Hernán por apoyarnos siempre. Si no contáramos con su apoyo, créanme que de verdad estaríamos en apuros muy grandes. Así que bueno, Gracias, producción. esto fue Gracias. Voces del Otro Lado y nos vemos la próxima semana. Voces del otro lado. Abraza tu identidad.